Buenas tardes. Hoy vamos a tener una tertulia que trate de abrir posibilidades y reflexiones sobre las diferentes realidades que estamos viviendo, que parecían estables y sólidas, pero que en realidad solo eran apariencias. Nuestro sistema educativo sí que prepara a los jóvenes, aunque siempre es mejorable. Los jóvenes sí que se comprometen, la ciencia sí que puede y debe contar con mujeres para construir juntos el género persona. La ciencia hoy es más necesaria que nunca. La tecnología es humana y se puede humanizar. La tecnología, si no se adapta al ser humano, carece de sentido. La tecnología es por y para el hombre. La filosofía, la literatura, la danza, la música, el cine, la pintura y la escultura, ahora más que nunca se unen y deben caminar juntas de la mano en una sociedad que se muestra tremendamente vulnerable. En estos tiempos de alarma sanitaria, en estados de pandemia por virus, pero también vulnerable en valores, pensamiento crítico y en salud mental de los ciudadanos. Recordamos el programa anterior, las calles, que cuando se van ocupando ya no tienen los mismos relatos, las mismas estéticas, las mismas costumbres, y es ahí donde queremos entrar hoy. Mi nombre es Jesús Hernández, en las redes nos acompaña moviéndolas Inmaculada Contreras y en la dirección del programa nos acompaña Mercedes Ruiz. Como siempre, desde que comenzó este programa, a emitir sus reflexiones en la Tribu 2.0, hemos pretendido ofrecer pinceladas porque todo lo demás está en repertorios en las redes de manera abierta, que se ve fácilmente accesible y que además compartiremos a través de Inmaculada y en las redes. Pues nada, Mercedes, si te parece, vete presentándonos a nuestros contertulios de hoy. Pues yo no lo voy a presentar en serio, porque lo que más me puede chiflar es que tres jóvenes hagan caso a una abuela, que soy yo, y encima llevamos tiempo haciendo proyectos y locuras por las redes. Creo que en estos momentos de pandemia y hoy tan especialmente que está el tema de la educación en todos los telediarios, en los medios, hablándose de algo que sí que es necesario, si hay 15 o no hay 15, o hay 3 o hay 5, pero no hablando de fracaso escolar o de hablando de lo que realmente es el sentido de la educación. Tenemos a tres jóvenes claros de que el sistema educativo funcionó en algunas cosas, no lo hicimos tan mal, lo intentamos, algunas cosas no salieron o no, y después de oír el otro día a Nando como contó que su escuela pública la había salvado, pues yo te traigo hoy a tres grandes muestras de que el sistema educativo y de que el modelaje de gente joven y con gente no tan joven como soy yo o como eres tú, que tampoco te vas tan lejos, Jesús, puede ser. Entonces tenemos a Javi, que nos dirá quién es y por qué hace, a Nerea, nuestra gran ayuda y apoyo, y a Cristina, que os va a sorprender, porque desde el mundo del arte, Cristina nos va a llevar a unos sitios no esperados, sino pensados. Entonces, si te parece, vamos a empezar con las preguntas, y yo voy a empezar con mi ídolo, Nerea. ¿Por qué? Porque me sé yo la otra parte que le quiero preguntar. Me encantaría, Nerea, que nos dijeras ahora, en tiempo de pandemia, y de que todo se pone en muchas comillas y que no lo hacemos bien los profesores. Cuando yo me senté en el tren con Cristina y contigo y te oí hablar de tu recuerdo escolar, de tu manera de entender a los profesores, y descubrí que además a uno de tus jefes de estudios y profesor yo lo conocía, entonces una pincelada rápida donde tú te sitúes en la parte escolar. Luego ya entraremos en tu otro perfil, pero ahora mismo desde una doctora de robótica, de todo lo que es inteligencia artificial, toda esa parte luego entraremos. Pero tú ya has llegado ahí, ¿de dónde vienes? ¿Qué te aportó a ti el sistema educativo que dicen que no vale? ¿Tuviste experiencias online o no? ¿Tuviste experiencias con algo de tecnología? ¿Te metieron algo? ¿No te metieron? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Pues yo estudié en un instituto público de Villaverde, en el Espinillo, y la particularidad de ese instituto es que éramos mucha gente, muchísima gente, entonces, claro, ahí se unía mucho la propia vocación de los profesores para, digamos, motivar a los alumnos dentro de lo posible, ¿no? Por esa sobredimensión. Ahí también pasó otra cosa muy curiosa, que fue que se unió un grupo de profesores bastante interesante porque era muy, muy diverso, muy transversal, y nos ofrecieron distintas oportunidades, como fue pues un proyecto Comenius, que lo arrancó David Cervera y nos permitió viajar
claro, a un instituto, digamos, del sur de Madrid, pues viajar de repente a Suecia, a Holanda, a Alemania, ¿no? Y enriquecerte esos 15 días de esa convivencia con otros estudiantes, pues eso fue bastante bonito y yo la verdad que lo recuerdo como algo que me hizo valorar lo importante que era hablar inglés, ¿no? Para poder comunicar. O sea, no vale solo con estudiar, sino tienes que aprender a comunicar lo que sabes, ¿no? O lo que quieres decir. Y luego, por otro lado, está el grupo de profesores, obviamente, de tecnología, que al final pues, nos apuntaba a un montón de pues, concursos, ferias y demás. Y para mí esa fue la parte más enriquecedora, sobre todo porque yo creo que despertó dentro de mí también esa curiosidad científica, ¿no? Que es no quedarte con el libro, sino tener esas experiencias en vivo, poder trabajar en un proyecto desde cero, poder irte, no sé, a IFEMA y de repente explicar a mogollón de gente qué es lo que has hecho, independientemente de la edad que tuviesen. Y eso también me unió, yo creo, indirectamente un poco a lo que hago quizá más ahora de divulgación, ¿no? También de la inteligencia artificial. Pero digamos que eso fue como la mecha, donde empiezas a aprender todo eso y ya de repente, pues, no sé, te sientes capaz de aprender cualquier cosa. Y ahí fue donde aprendí yo también por mi cuenta todo lo que tenía que ver con páginas web. Y ya eso me llevó a la carrera. Pero vamos ahora al final. Antes de pasar a Javi, tú ahora mismo tienes muy reciente, que además como lo he visto, doy fe de que no te lo regalaron, el doctorado y además el doctorado presentado en inglés y con un tribunal de lujo, porque ahí estaba. Entonces, cuéntanos un poco tu experiencia final de ese doctorado, en qué ha sido, en qué área y además en ese inglés que presentaste toda la parte de defensa. Sí, yo tenía claro que quería hacerlo en inglés porque creo que te abre muchas más puertas, aunque yo ahora mismo no me encuentro, digamos, siguiendo esa carrera académica, pero creo que es lo suyo, ¿no? Que ya que haces una investigación, pues potenciala de esa forma para que llegue más gente. Y luego, pues yo trabajaba en un campo que es bastante raro dentro de la inteligencia artificial porque es toda la parte que no está de moda, por así decirlo. Yo no trabajo en datos o en machine learning, yo trabajaba en una parte que se orientaba muchísimo a la logística, a la optimización también de procesos y a la robótica. ¿Por qué? Porque tratábamos, digamos, de modelar mucho conocimiento que teníamos de un entorno concreto, como puede ser pues, una fábrica, y digamos que nuestros algoritmos eran capaces de encontrar una solución al problema o metas que se querían conseguir. Con lo cual, pues hay casos, no sé, en la industria que se conoce muchísimo como pues el propio almacén de Amazon, ¿no? O como un robot es capaz de desplazarse sin problemas por un edificio, por una universidad en la que hay muchísima gente sin hacer daño a nadie, ¿no? Y en eso consistía un poco. Entonces, mi doctorado fue cómo unes descubrir con reutilizar, ¿no? O sea, cómo sigues planificando tareas, pero te basas en todo lo que has aprendido anterior o en lo que vas aprendiendo para poder reutilizar trocitos de acciones, ¿no? Conjuntos de acciones para conseguir llegar a esas metas antes, ¿no? No volcar todo en la parte de razonamiento, sino utilizar ese conocimiento previo para llegar antes. Bueno, pues ya vemos que la escuela pública ha servido para algo. Sí, por sí, lo menos tenemos sí. un caso. Y ahora le pasa a Jesús que tiene la suerte de conocer a Javi en vivo y en directo, como yo te conozco a ti, pero es que yo no lo conozco a Javi en vivo y en directo nada más, que es un acto muy formal. Entonces, Javi metido en un instituto, en el instituto de Jesús, así que Jesús, te toca a ti la pregunta. ¿Qué tal, Javier? Hola, Jesús. Nada, mira, en un vídeo reciente tuyo cuentas a tus espectadores cómo llegaste a esa decisión de ser divulgador. Y me recordó a la primera conversación que tuve precisamente contigo cuando te fui a recoger al aeropuerto la primera vez que fuiste a nuestro centro. Sí. Y retrocedamos de todas formas un poquillo en el tiempo, ¿no? Dinos un poco a qué tipo de centro fuiste, si fue público, privado, concertado, qué otro tipo de centros has tenido a lo largo de tu trayectoria y qué 3 cosas positivas encontraste y una que si pudieras volver atrás cambiarías en esas experiencias. ¿Te refieres como divulgador o estás hablando? No, te estoy hablando como volviendo más atrás en el tiempo, como tú. Como Nerea. Sí, como alumno, digamos, como en tu formación previa.
Por cierto, aprovecho para agradecer la invitación y también el cariño que Jesús y todo el equipo pues, me han mostrado desde el inicio, porque lo conozco prácticamente desde los primeros pasitos que di en divulgación. Así que para mí es un gustazo. Bueno, pues por desgracia yo no tengo una experiencia tan bonita como la de Nerea, más bien es precisamente lo contrario. Y ha sido parte también esa experiencia el motor que me ha llevado a hacer esta carrera en divulgación. Yo estudié siempre en colegios privados concertados. En este caso, los 2 centros que yo estuve fueron religiosos. Y por desgracia, hubo de todo, ¿no? En cuanto a los profesores, obviamente hay profesores que te motivan más y otros que menos, pero en cualquier caso era un sistema educativo más enfocado a generar máquinas de sacar notas y aprobados y ser capaces de responder pruebas, que de aprender y de formarse como futuros profesionales. No era no fue un sistema pensado en hacerte reflexionar y en hacerte aprender y crear, sino más bien en hacerte memorizar y poco más. Y en ese sentido, pues por desgracia, yo, por ejemplo, todas las experiencias que he hecho en Nerea de ir a campamentos, a ferias, a concursos, a tecnología, todo eso fue absolutamente inexistente. En todos los años de mi carrera no hice un solo laboratorio, no hice un solo experimento, no hice nada que no fuera en los libros de texto, ningún profesor me incentivó a salirme de los libros ni a buscar información por mi cuenta. Es más, en los pocos concursos que había, en esa época sí había, yo recuerdo que incluso no nos incentivan a participar o formarnos al margen de las clases. En ese sentido, bueno, pues mi caso no es tan bonito como el de Nerea. Y bueno, un poquito también las carencias de un sistema que en algunos centros, porque por suerte he tenido suficiente también mundo como para poder visitar lugares como el colegio en el que trabaja Jesús, donde la perspectiva, la idea, la motivación, la energía que se percibe es completamente opuesta. Y así el panorama educativo en España es muy variado. Y que al final es un poquito también eso, ¿no? Un poco la suerte de dónde caes, qué cuentas, porque hay algunos que están motivados y otros que no, y esa es la situación. Entonces yo me quedé con 3 cosas que me quedaría por mi parte respecto al proceso educativo, que por cierto yo siempre saqué súper buenas notas, era increíble porque sacaba 10 en todo. Por ejemplo, saqué 10 en inglés en selectividad y era incapaz de decir 2 palabras seguidas, una detrás de otra, porque te enseñan a memorizar y a soltarlo, y yo no pude memorizar y soltarlo, pero sin capacidad de hablar siquiera. Cosas positivas que me quedo, pues, el compañerismo del colegio, como los alumnos crecimos en ese sentimiento de compañerismo. Me quedaría con el esfuerzo y dedicación, si me enseñaron a hacer mucho y a esforzarme, y eso lo aprendí y lo he tenido toda mi vida, el valor del esfuerzo y el sacrificio. Y bueno, es verdad que a lo mejor valores científicos no aprendí, pero en un colegio religioso sí transmitían valores de solidaridad, respeto. Esa educación básica sí la recibí y me siento muy contento de tener esos valores. ¿Y qué cosa cambiaría si tú ahora pudieras pensar en algo que merecería la pena que tuviéramos en reflexión los docentes para que se cambiara con la nueva situación que tenemos? ¿Te refieres con la situación, con esto nuevo del coronavirus, no? Sí, con lo que estamos planteando, el sistema educativo en general, ¿no? Que el Sí. coronavirus lo ha acelerado, pero de todo ese recuerdo que tú tienes de tus años escolares, ¿qué cosa crees que habría que cambiar? Bueno, y además hice un vídeo hablando un poquito de todo esto que te acabo de contar, y la reflexión de los comentarios que saqué es que, por desgracia, en los 20 años que han pasado desde que yo estudié hasta ahora, se han cambiado cosas, pero no tanto como debería, y es algo común a todas partes del mundo porque hay muchos mexicanos, colombianos, argentinos que comentaban algo parecido. ¿Qué se puede cambiar? El espíritu de aprendizaje. Y esto obviamente no es culpa de los profesores, sino de cómo está la situación actual. Se sigue viendo al profesor como un enemigo, ¿no? Algo sobre lo que tienes que pasar tú para poder continuar con tu carrera y seguir progresando. Es como una especie de rival al que te va a probar y te va a mostrar si vales o no vales, y más debería ser un compañero con el que aprendas, ¿no? Una persona a la que tú admires, que te pueda ayudar, un consejero, un ayudante. Ojalá esa percepción que se tiene de alumno, profesor, de enemigo, rival, se cambie por un compañero, asistente, consejero, hermano, no sé. En general la perspectiva de cómo se va el colegio muchas veces a sufrir, y debería irse a enriquecerse y a compartir todas esas cosas que
un poco te estoy diciendo. Muy bien, vamos a saltar, Jesús, si te parece, entonces a Cristina, porque tú no sabes cómo yo conocí a Cristina. Y os vais a quedar, lo conocí en un cole, en el de Antonio, en Cervanbot, y de repente me dice Antonio, habla con ella que la tienes que conocer. Y yo no sabía ni quién era, ni cómo se llamaba, ni nada. Nos sentamos delante de una mesa, empezó a hablar y dije, ¿tú eres un fichaje? A ver, Cristina, primero, tu experiencia escolar, ¿cuál es así a grandes rasgos para que luego entremos en la otra experiencia que tienes tú escolar? La tuya. Bueno, yo siempre he estado estudiando en colegios y educación pública. A diferencia de ellos, yo vengo de un pueblo de Ávila. O sea, y sinceramente es totalmente, o sea, es que no tiene nada que ver, de verdad, por amigos que tengo que han estudiado en ciudades, un pueblo de Ávila no tiene, la educación no tiene nada que ver, ¿no? La verdad que, bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí es cierto que adquieres una libertad en cuanto a moverte por el campo, por así decirlo, tienes una libertad que a lo mejor con mi edad, cuando tenía, pues eso, a lo mejor antes de entrar en la ESO en Madrid, pues no se tiene esa libertad de moverte, de experimentar cosas, y a mí eso me ha servido mucho, sobre todo a la hora de construir, de mi pasión por la mecánica, de toda esta cosa de escultura, adquieres una curiosidad, ¿no? Y bueno, eso, vamos, no lo cambiaría por nada. Ha sido fundamental, la verdad. El problema, bueno, es que quizá sí que se nota una diferencia de disciplina. Se nota una diferencia de disciplina o todo eso de... No hacíamos tantas excursiones o lo que contaba Nerea, a lo mejor no se daba tanta prioridad a ese tipo de cosas, pero te aporta otras muy buenas, ¿sabes? Eso sí es verdad. Vale, pero ahora tú tienes la visión de los dos, porque como tú estás entrando y saliendo de los coles, un poco como hace Javi cuando va a los institutos, pero tú tienes esa parte donde haces tus extraescolares, donde entras, donde vienes a hacer cosas de repente con los chavales y de una manera que no te esperan, no se esperan lo que les vas a hacer. Cuéntanos un poco esa parte cuando tú entras a un cole, da igual que se llame un Cervanbot, que se llame un extraescolar, y apareces con tus maravillosas maderas que se mueven, hacen engranajes, que no se espera uno que tenga que ver con la robótica y de repente llegas tú diciendo, ¿qué sientes tú cuando entras así, con los chavales, con los profes? ¿Qué has visto? Creo que hay a priori un desconocimiento de todo esto que es sorprendente porque, claro, yo metiéndome en el tema pues, de la robótica, de inteligencia artificial, de la mecánica o cualquier rama científica, tecnológica, te das cuenta de que desde el arte, desde las fuentes y metodologías que tiene el arte, puedes explicar y puedes dar clase de muy buena manera y que no se está explotando nada en las aulas. Es decir, está genial ponerles un documental del robot más avanzado, pero créeme que me he dado cuenta que los niños, sobre todo, se quedan con las cosas a lo que están más familiarizados. Si les cuentas que hay unas animaciones, un cuadro, una ilustración, un cómic, en el que puede haber un robot muy similar, por ejemplo, o sea, si se lo explicas y hables un lenguaje más cercano y no lo tomas como algo tan alejado, pues se entiende mucho mejor. Y sí que es verdad que nadie se piensa que yo vengo de la rama artística cuando muestro mi trabajo. Y es algo a mí que me preocupa. Por eso me he ido metiendo, ¿no? en todo este tema de la educación, la robótica y el arte, porque es algo que a mí, desde mi punto de vista, claro, ya es algo muy normal y te pones a investigar y hay mucha gente y muchos centros, tanto investigación como instituciones de educación, que lo tienen muy, muy asumido, pero sin embargo muchos otros no, desde luego que no. Entonces es esto por lo que seguimos luchando, ¿no? Por la robótica, por la igualdad y porque se pueda acceder a todos estos contenidos de la mejor manera, por supuesto. Entonces sí que creo que hay carencias en ese tipo de cuestiones. Jesús, antes de pasar a la segunda parte, déjame que te voy a desvelar el secreto mejor guardado. Verás, Nerea, ¿qué te pasaba con los mangas?
¿Y qué te pasa con tu vida friki del arte? Desvélanos, ¿qué haces con los mangas? ¿Qué haces con el cine? ¿La música que hay? Pues realmente fue mi vía de entrada a la informática, por muy, no sé, raro que parezca. Básicamente, a mí como con 9 años o así, 9, 10 años, se me despertó, no sé, esta pasión de dibujar manga. Yo generalmente dibujaba cosas así, pues eso, como cuando eres niño, pero yo, vamos, me acuerdo que me compraron una revista que te enseñaba a dibujar y en concreto pues estaba muy orientada a dibujos animados, ¿no? De ahí descubrí el manga junto con una serie que yo veía que se llamaba Sailor Moon. Y, y entonces, no sé, fue como que se unió todo, ¿no? Por un lado tenías una serie donde se hablaba mucho, bueno, pues de compañerismo, de valores también femeninos y demás, ¿no? Y se utilizaba la tecnología dentro de la serie, ¿no? Para esto de vencer a los malos. Y por otro lado tenías toda esa parte de dibujar, ¿no? Que yo fui perfeccionando y demás. ¿Qué pasa? Que claro, cuando quieres dibujar manga, tú intentas buscar cosas que te enseñen a dibujar manga y nadie sabía porque era material muy especializado, ¿no? Y aparte los materiales de pintura y demás eran bastante caros por entonces, porque claro, no había casi nada digital o no llegaba. Y yo descubrí eso por internet. Básicamente, yo recuerdo que mi tío me enseñó Google y me dijo, aquí puedes buscar lo que quieras. Y claro, yo obviamente que le dije, pues quiero buscar esto, ¿no? Sailor Moon, el manga, no sé qué, cómo dibujar, tal. Y ahí fue cuando descubrí los tutoriales. O sea, yo lo pienso ahora y lo que pasa es que para mí era muy natural porque yo pensaba que pues estaba jugando, ¿no? Y haciendo cosas así un poco por hobby, pero fue la forma de descubrir Internet, de toda esa parte de Internet que comparte cosas porque sí. Y mucho de ese conocimiento estaba en inglés, lo cual a mí también eso me motivó a seguir aprendiendo inglés. Y esa fue la entrada, o sea, básicamente lo que yo veía era que en Internet había páginas web muy feas que hablaban sobre cosas que a mí me gustaban y yo quería hacer una página pues más bonita, ¿no? Y eso fue lo que me hizo en realidad aprender pues eso, a todo ese diseño web, pues Photoshop, no sé, toda la parte gráfica y demás. Y luego descubrí que eso era una carrera que se llamaba Ingeniería Informática, que entre otras cosas hace eso. Bueno, seguimos con educación no sin arte. Le estamos dejando una lección a la ministra de Educación divina para que no pueda decir que no hay artes. Ahora saltamos a Javier. Javier, ¿qué le pasa a tu piano? ¡Te he descubierto! Redescubrimiento. Sí, sí, sí. Bueno, yo empecé a tocar el piano también por mi cuenta, con 18 años, me llamó la atención y me puse, en mi casa siempre ha habido un piano, porque mi hermano estudió en el conservatorio hasta el tercer año, pero yo nunca estudié. Con 18 años me llamó la atención y me puse a tocar la paralisa yo solo por mi cuenta, aprendí por mi cuenta, pero con 20 me di cuenta de que no avanzaba mucho y me metí en clases. Y lo tuve que dejar con 26 años, hace 10 años lo dejé, porque empecé con el rollo del doctorado, con otras cosas, y ya fue incompatible. Cosas de la cuarentena, pues lo he visto en 40 metros cuadrados, con mi set de grabación y un piano. Entonces, ¿a qué le dedico el tiempo yo? Pues a subir 4 vídeos a la semana y a tocar 2 o 3 horas de piano al día. Estoy recuperando todas las obras que yo tocaba, las sonatas, los nocturnos, y bueno, pues es un lado artístico que tenía escondido y que estaba esperando yo la mínima ocasión para sacarlo. Siempre ha estado en mis planes algún día retomar, siempre ha estado en mis planes poner el piano pues, en un lugar muy cercano dentro de mi vida, y bueno, ha tenido que ser una pandemia mundial para darme cuenta de lo importante que es. Y bueno, pues aquí disfrutando de las tardes de soledad. Además estoy haciendo algo muy interesante, estoy haciendo conciertos de piano a las 2 de la noche, a las 2 de la madrugada en Twitch, y se genera un ambiente muy bonito que es muy difícil. Y bueno, pues la música que tiene ese poder mágico que es tan difícil de explicar. Y que tiene matemáticas y tiene sonido, pero espérate, Jesús, que ahora verás. Tiene física, tiene matemáticas, tiene todo. Sí. Ahora viene el artista. Mercedes, dime. ahora que ya tenemos una primera... No, Jesús, que me falta otra sorpresa que no sabes. Porque yo a Cristina la descubrí dando una charla de cine que me dejó con la boca abierta dentro del Festival de Nerea. Menuda exposición y barrido hizo por todo el cine. Entonces, ¿de dónde sacas tú esa afición y esa manera de entender el cine? Y todo lo que nos puedes decir de cine. A ver, Cristina, ¿qué te pasó con el cine a ti? Bueno, la verdad que es una de las ramas del arte que más me fascinan y que creo que es un medio de comunicación muy bueno y que es de los que más explotado está.
en el mundo del arte. Y es eso, descubrí un montón de detalles, sobre todo, pues lo que hablábamos del diseño de los robots o cosas que a lo mejor no se están teniendo muy en cuenta, pero que nos dan muchísimos datos, ¿no? Podría poner ejemplo, cómo se retratan, vamos, es que es un reflejo de la sociedad o cómo se retratan las cosas, ¿no? Como podría ser los primeros robots en muchas series, ¿no? Si era un robot del hogar, de tareas del hogar, pues se hace con estilizado a modo de mujer, ¿no? No a modo de un hombre. Eso es O, mi Cristina. claro, o sea, hay muchos detonantes ahí, ¿no? Entonces te empiezas a mirar y en otra situación pasaba totalmente desapercibido en muchas películas y te centras en otro tipo de cosas. No quiero juzgar, o sí, si es por cosa de guión o de director que te quiere, pues, tiene otra finalidad la película al final, pues entretener o un argumento X, ¿no? Salvar el mundo, etcétera. Pero tiene esos detalles y se refleja muy bien todo, como la estética, o sea, cómo están diseñadas las cosas y es muy importante. Por eso siempre digo que hay que tener equipos multidisciplinares, sobre todo en este tipo de trabajos, porque si cada vez vamos a tener, va a ser más normal tener robots al servicio humano o en la sociedad en general, hay que tener en cuenta la estética. No es lo mismo un robot social que un robot del hogar, que un robot industrial, que etcétera, etcétera, etcétera. Y los niños sobre todo eso lo notan. Cuando he dado las charlas, sobre todo en los colegios, tú le pones un robot sacado de un dibujo animado y saben cuál es el malo, cuál es el bueno, sin haber visto la película, saben a qué se dedica, solo por la estética que tiene el robot, sin haberle dado ninguna información. Y eso la verdad que dice bastante. Pues fijaros, tengo 3 secretos que Jesús no sabía, pero ahora voy a desvelar el secreto de Jesús, que tampoco lo sabéis. Entonces Jesús no solamente está como vicedirector, sino como padre de otro, como vosotros, otro friki, Carlos, que está también en la Carlos III y que también se dedica a todas estas cosas raras, como hacéis vosotros, que se está viendo que no es que seáis unos frikis y que no estéis conectados con la sociedad, que la educación no sin artes forma parte de vuestra vida, que las humanidades forman parte de vuestra vida y que el cine es algo que tiene mucho que decir y que contar. Entonces, ahora le vamos a pasar el testigo al padre para que indague un poco más y luego le pueda contar a su hijo Carlos, que es otro comprometido, que está siempre metido en 1000 asambleas, en 1000 festivales, en 1000 cosas, y con esta parte de la parte humana de la tecnología que hemos descubierto con vosotros. Así que Jesús, te dejo para que Javi sea todo tuyo. Bueno, Mercedes, ahora que ya tenemos una primera aproximación a ese de dónde venimos, y aprovechando lo que han comentado los tres, vamos a ir compartiendo su momento en tiempos de COVID-19. Javier, en este tiempo de confinamiento, ¿cuál ha sido tu actividad y qué cosas has tenido que dejar de hacer, no has podido realizar? Pues mi actividad principal, bueno, yo lo he llevado de forma estricta, recluido y en soledad absoluta, lo cual ha hecho que haya aumentado mucho mi productividad. Entonces he sacado, pues no sé, si llevamos 45 días en cuarentena, he podido sacar 30 vídeos fácilmente. Cuando mi promedio suele ser 2 vídeos por semana, a veces 3, he estado en 4 y 5. Entonces, muchos vídeos, lo que implica muchos guiones, lo que implica leer mucho. Entonces, prácticamente mi tiempo ha estado en hacer vídeos, atender ese tipo de cuestiones, que también me han surgido muchos directos, muchas entrevistas, hacer vídeos y el piano. Básicamente eso. ¿Y suspender? ¿Has tenido de tu trabajo, sí, de tu manera de tener una remuneración para poder vivir? ¿Has tenido que suspender cosas? Tantísimo, ¿no? De hecho, ha habido una crisis muy grande en mi profesión. Yo a esto me dedico de forma profesional. Ha habido una crisis gigantesca. En primer lugar, porque digamos que el 80% de mi facturación o en general de mi carga laboral ha caído, porque la mayor parte de mis trabajos eran presenciales, conferencias, viajes, y luego también promociones y marcas, que obviamente cuando se cierran los comercios pues se caen las promociones. Entonces, todo tipo de trabajo de promoción, pero también los de las conferencias. El programa de televisión, estaba en la 2 grabando para la 2 un programa de televisión, también lo hemos tenido que suspender. Un proyecto que tenía también de podcast, o sea, realmente el 80% de mi trabajo ha caído y lo que he tenido que hacer es apoyarme en la parte online de mi trabajo y agrandarla, ¿no? Pues si antes en mis vídeos de YouTube ocupaban un 20% de mi tiempo,
pues lo he crecido para que ocupe el 80%. Y bueno, y luego ya pequeñas cosas personales, ¿no? Pues obviamente el deporte, la familia, el tiempo de ocio, son cosas que uno tiene que dejar. Pero bueno, uno sabe que es temporal y que es por el bien de todos. Sí, pero es importante el mensaje que estás dando. Es decir, tu facturación ha caído 40 metros cuadrados y lo que decides es voy a seguir aportando a la sociedad, voy a seguir haciendo. Y fíjate que te disparas y que investigas, que buscas tu ocio del piano. Quiero decir, ese mensaje que estás dejando ahí es importante. Ahora me voy a ir yo a Nerea, porque Nerea, menuda decisión y menudo mal rato han tenido que pasar y yo quiero que lo cuentes porque es muy importante el gran esfuerzo que habéis hecho, donde estabais y lo que has seguido haciendo después. Es decir, a ti te pilla la alarma sanitaria en una decisión tremendamente difícil, sois una gente muy joven, os habéis dejado la piel este año porque he sido testigo de todo vuestro gran trabajo, habíais crecido como para crear un evento sumamente importante y ahora tú hablas de tu evento y de todo lo que sucede. ¿Tienes? Sí, pues la verdad es que fue una semana dura. Lo que pasa es que todo pasó muy rápido y yo creo que lo digerimos después, ¿no? Pero básicamente recuerdo que era el lunes 9 de marzo, habíamos recibido la noticia de que habían aumentado bastante los casos en la Comunidad de Madrid de COVID y también los fallecimientos, ¿no? Entonces se rumoreaba que iba a haber un cierre de las universidades. No se sabía, de hecho nos reunimos ese día con dirección, todavía no sabían nada. Ellos, vamos, en todo momento nos apoyaron y nos dijeron que en cuanto se enterasen de algo, obviamente nos iban a decir cualquier comunicado y demás. Pero claro, esto te pasa cuando tu evento va a suceder el jueves, ¿no? O sea, estamos a lunes, el jueves es el evento, hay gente que va a empezar a viajar, entonces, claro, te pone una situación bastante tensa. Eso sumado a, como bien decías, que la mayoría de los que organizamos TechFest y de los voluntarios son alumnos de la universidad, con lo cual es gente que, claro, tampoco tiene por qué saber reaccionar ante esta situación, ¿no? Ni esperas que vaya a reaccionar de una forma profesional. Entonces, bueno, tomamos un poco las riendas por los que llevábamos más tiempo y tratamos de hacer distintas estrategias según pues, las noticias que recibiésemos y obviamente la mejor situación era posponer el evento. Primero porque no sabes qué va a pasar, segundo porque tienes todavía pagos pendientes, no sabes qué va a pasar con patrocinadores, con proveedores, si vas a poder cancelar pedidos o no. Y luego el montaje, claro, que eso fue lo más duro a nivel físico, ¿no? Que ya habíamos empezado a montar el escenario, se tuvo que desmontar, devolver todo ese material y demás. Y, a ver, decía que no era demasiado amargo porque, claro, como todo pasó tan rápido, realmente lo único que nos focalizamos fue en esos 2 días después, el martes y el miércoles, en tratar de, pues, hablar con todo el mundo, ¿no? Dar ese comunicado en redes, pero también hablar con los ponentes, tratar de que cancelasen los viajes o tuviesen algún bono. Con proveedores también les explicamos la situación. Afortunadamente, la verdad que se han portado bastante bien. Y con los patrocinadores lo mismo, ¿no? O sea, al final, ante un clima de desconocimiento, yo creo que todo el mundo intenta actuar de la forma, pues, bueno, más humana posible. Entonces, la verdad que por eso no fue una cosa como muy trágica, ¿no? Porque si no nos hubiésemos quedado con una sensación muy, no sé, yo creo que nos hubiese desmotivado bastante, sobre todo. ¿Qué pasa? Que es verdad que según ahora pasan los meses, los patrocinadores te preguntan, la gente te pregunta, oye, va a haber evento, ¿qué va a pasar? Y es algo que a día de hoy aún no sabemos responder, porque nosotros contamos con que íbamos a celebrar un evento con 2.000 personas en unos espacios ya no fijados con un cierto aforo. Los patrocinadores también esperan unos mínimos y la verdad que el tema de los eventos presidenciales, como bien decía Javi, se ha complicado bastante. Así que, bueno, tenemos en mente varias cosas, todavía no hemos hablado nada en público, pero bueno, nos reunimos más o menos pues una vez al mes para hablarlo o así, para ver un poco la evolución y a ver si en verano podemos decir algo pues de forma más sólida, ¿no? Hemos barajado también el online, lo que pasa que es verdad que a los eventos tecnológicos ahí afecta bastante esa interacción con la gente, ¿no? Porque tú al final esperas, no sé, pues estar en contacto, ¿no? Intercambiar esa sensación de experiencias y es verdad que no todas las plataformas online son tan sencillas como para llevar eso
sin que no sé, sin que tenga un coste humano brutal de trabajo, ¿no? Porque ya teníamos todo pensado de la otra forma. Pero bueno, veremos a ver. O sea, lo importante es que no decaiga el ánimo y tratar de explicar. Yo creo que sobre todo lo que intentábamos buscar, por resumir toda mi intervención, es la empatía de todo el mundo, ¿no? Hay que entender la situación del proveedor, hay que entender la situación del patrocinador, la del ponente, no sé, la del asistente. Y en ese sentido, pues intentar siempre ser transparentes y analizar, o sea, estar, no sé, pues eso, al día de lo que pasa y de lo que vas a poder decir y de lo que no. Bueno, Jesús, yo quiero políticos como estos. Las dos posiciones me encantan, porque además Nerea ha seguido, pero sí que me gustaría una pregunta indiscreta. ¿De alguna manera habéis podido asesorar los 100 de la ciencia? ¿Estáis siendo de alguna manera ese soporte, ese colchón que parece que, o yo intuyo que estáis haciendo en redes para colaborar con los órganos de decisión realmente científicos que tiene el gobierno o la sociedad en estos momentos? ¿O estáis apartados de ellos? O sea, eso fue una iniciativa que se creó hace ya 2 años. Yo formé parte de ese inicio y ahora la verdad que sigo en contacto con toda la organización. Han estado hablando con el gobierno, eso sí que lo sé, porque ya se comentó todo antes de esta crisis sanitaria, pues que se iba a iniciar esa conversación, sobre todo con Meritxell Batet, y era la que estaba coordinando toda esa parte. Es verdad que ahora que yo sepa, o sea, esto te estoy hablando de lo que yo sé, no hemos recibido más comunicaciones, salvo el seguimos trabajando a ver cómo podemos aportar. Y yo creo que esto va a ser muy bueno precisamente para poner en valor lo que hacíamos, ¿no? Que al final era ser ese intermediario entre la ciencia y la política y poner en valor la ciencia y los avances científicos, cuando además existe este clima de incertidumbre. O sea que yo creo que sí que van a salir cosas, pero ya te digo que es a nivel personal, no he recibido ninguna comunicación oficial más allá del nos sigue teniendo en mente y siguen contando con nosotros. Bueno, pero no vamos mal, Jesús, mira, los vídeos de Santi están ayudando, los vídeos de Javi están ayudando, Nerea no para de divulgar. Y ahora nos venimos a la parte artística. A ver, nuestra amiga Cristina, en toda esta parte de creación, de salir a decir, ¿tú qué dirías ahora que se puede hacer con las manos en este tiempo de pandemia que crees que ha sido positivo o que se podría investigar o que se podría hacer y buscar para que conozcan un poco más toda esa parte tan bonita que hay de exposiciones, de manera de contar con la tecnología, de cómo ser una serie de acciones que tanto nos has enseñado, pues desde los textiles a las ruedas, a los engranajes, a un cuadro que adquiere otra dimensión? ¿Tú qué dirías? ¿Qué aconsejarías? Bueno, creo que ahora mismo se ha puesto más que nunca a disposición de la sociedad todo lo que, bueno, incluso museos virtuales, han hecho un montón de aplicaciones para acercar el arte, incluso de maneras que no estaban anteriormente disponibles para nadie. O sea, de hecho, estaba viendo antes de conectarme una iniciativa de la Fundación Telefónica con el Museo Reina Sofía y puedes, o sea, han puesto accesibles cuadros para que los veas de manera que era imposible verlos a vista personal allí directamente. Hay muchos artistas que han cedido plantillas para que la gente coloree. Todo, he visto sobre todo un montón de gente, pues el rollo de colorear, el tema de los mandalas, las manualidades han cobrado una importancia enorme. Cosa que, bueno, es algo que no se valora tampoco mucho. Vamos, ¿qué vamos a decir de lo que ha sido el cine y etcétera, etcétera? O sea, parte importantísima en esta cuarentena y que bueno, que yo espero que se pueda valorar de aquí a cuando salgamos de esta situación. Se ha desmerecido también mucho con el tema de darle más o menos importancia, eso también es verdad. Pero es lo que digo, hay muchísimos recursos, se han puesto cómics online disponibles, bueno, libros a montones y creo que hemos estado ahí todos, el sector cultural, apoyando a que todo el mundo pudiera mantenerse un poco alejado de la situación actual tan crítica y creo que eso es lo que es el sentido del arte. O sea,
el de salvarnos, como has citado más de una vez, es así. O sea, nos salva de la situación, del evadirnos de lo que está pasando. O sea, me gustaría que la gente se plantease, de hecho, qué hubiera sido este confinamiento sin cine, sin libros, sin músicas, sin nada de lo que muchas veces se demanda, pero que es verdad que hay que valorarlo un poco y apoyarlo en cuanto salgamos de aquí. Por supuesto que la sanidad ahora mismo es importantísima, pero que mentalmente fundamental, el arte ha estado ahí. Y es eso, que hay muchísimos recursos, hay muchísimos canales donde bueno, sobre todo ahora el mundo maker, que desde aquí, desde luego, apoyarlo, porque a mí me estaba dando la vida. Se han cancelado un montón de eventos a los que yo iba a ir participando. Y bueno, hay un montón de recursos para aprender a programar Arduino de manera creativa, lo que hablábamos de los textiles. Hay un montón de cosas que se pueden aprovechar ahora mismo para hacer de manera creativa, sobre todo ahora, porque no. Ahora la tecnología, quizá de manera industrial, tú en tu casa personalmente para pasar el confinamiento quizá no lo vas a hacer, pero de manera creativa sí, y eso es un valor bastante importante, aprender la tecnología, ciencia o cualquier otra rama de manera creativa. O sea, es fundamental. Entonces, antes de pasar al turno de Jesús, si os parece, cerramos esta parte con la definición: tecnología de la información y la comunicación. Sin la tecnología no hubiéramos tenido accesibilidad a todas esas serie de artes, pero a su vez no hubiéramos tenido toda la parte que estáis diciendo de tener una buena información científica, medida, contrastada, que no sea fake news, con lo cual nos quedamos que TICs ni son nuevas porque llevan mucho tiempo, pero sí son tecnología, sí es información, sí es comunicación, y hemos visto una parte de arte. Ahora ya el cierre de oro nos lo pone Jesús para esta tertulia, que ya hemos visto de dónde venimos, dónde hemos estado, y ahora ¿qué pasa, Jesús? Bueno, aprovechando esa gran reflexión que nos hizo Cristina sobre esta A, queremos saber un poco qué piensan los tres sobre esa A, precisamente, esa A que no siempre está bien valorada y que en la mayor parte de los casos puede darle sentido al resto, ¿no? En este tiempo de tanto cuñadismo científico. Javier, nosotros que hemos tenido la fortuna de haberte visto en directo y disfrutar de tus conocimientos y de tu manera de contar, ¿qué crees tú que tendríamos que buscar en la formación de nuestros chicos en el ámbito del STEAM, incluyendo claramente esa? Pues fomentar. Hay una cosa que yo creo que está fundamentalmente mal en la forma en que entendemos el mundo moderno, creo yo, en mi humilde opinión. Esto es esa división tan clara que hay entre eres de letras, eres de ciencias, haces matemáticas, haces ingeniería. Al final, toda esa forma de aprender que está haciendo hoy de fomentar, enfocado en proyectos, ¿no? ¿Cómo se dice esto? La educación que está basada en proyectos es una forma más natural y más sana de entender la educación como multidisciplinar, variada, y ahí el arte pues tiene un lugar muy especial. Yo solo puedo decir que en mi carrera como investigador, la inspiración que me venía de otros mundos alejados del laboratorio me sirvieron perfectamente para complementar las ideas que tenía dentro de él. Así que, pues bueno, yo espero que este tipo de nuevas formas de interpretar la educación, que incluyen otros fenómenos como el artístico, pues que estén para quedarse, porque desde luego que enriquecen muchísimo el entorno de aprendizaje y dan esperanzas de que se puede imaginar un futuro educativo mucho mejor. Una pregunta. Entonces, en ese mundo, imagínate que el año que viene empieza el curso y de repente nos tenemos que confinar. ¿Crees que habremos avanzado en entender que la tecnología nos hace falta para conectarnos y que tiene que estar englobado la ciencia y la letra? Pues mi problema es que no soy buen adivino, pero... Pero tú haces predicciones. Ni soy buen adivino, ni tengo demasiada fe en el ser humano. No, vale, vamos bien. No, pues, ¿sabes qué va a pasar? Porque yo creo que se va a polarizar todo. El que ya era buen profesor y tenía ganas de aprender y de esforzarse y de crear nuevos recursos y buscar nuevas formas de enseñar, se va a destacar de forma exagerada porque se habrá puesto las pilas, y si hay otra vez otro bloqueo, pues ese profesor que se ha puesto las pilas pues va a mejorar, va a aprovechar la situación y va a superarse a sí mismo. El profesor que no haya aprovechado este tiempo y se haya quedado con su forma
de entender la educación no se haya adaptado y no haya intentado buscar nuevas vías, pues se va a quedar todavía más atrás. Entonces, yo creo que ahora mismo conviven, bueno, yo creo que siempre, ¿no? Pero básicamente en el espectro educativo conviven profesores con mucho dinamismo, con mucha capacidad de adaptación y muchas ganas de implementar nuevas herramientas y de renovarse. Y luego hay otros pues que no. Y aquí lo que ocurre es que cada vez que hay una crisis lo que va a hacer es diferenciar más los unos de los otros y por desgracia muchos lo sufrirán mientras que otros muchos lo disfrutarán el otro lado del espectro. Así que yo, si tengo que jugar, ¿no? Si viene una segunda oleada, lo que va a pasar es que el buen profesor va a salir más recompensado, más fortalecido y el mal profesor va a salir más castigado y más débil todavía. Bueno, pero eso es desde el varón. Y ahora mis dos chicas, Jesús, déjamelas, porque es que lo disfruto con ellas tanto. Cuando hablamos de estos temas, a ver, tenemos dos chicas, tecnólogas, arte, ya hemos visto que Nerea con su bang y demás, y divulgadoras las dos. Y de alguna manera comprometidas con lo que siempre decimos, la mujer, pero también género, persona. Y como sabemos, en educación, la inmensa mayoría somos mujeres, y sobre todo en la educación obligatoria y sobre todo en los pequeños. Entonces, esa a ver qué mensaje le mandáis a esas mujeres maestras. Vamos a dejar a la del arte para el final. Nerea, ¿tú qué le dirías a esas chicas, mujeres, profesoras, madres que están ahora en las casas teniendo que colaborar en la educación de sus hijos? Primero, ¿qué mensaje mandas de futuro? Y luego, la misma pregunta de adivina. ¿Qué pasa si viene otra pandemia y estamos ahí? ¿Qué dirías? Bueno, yo creo que la tecnología es clave para efectivamente lo que decía Javi, ¿no? Conseguir pues adaptar tus materiales, descubrir nuevas formas, nuevas metodologías, ¿no? De enseñanza. Pero sobre todo yo lo que estoy diciendo ahora mismo cuando me hacen esta pregunta, en otros contextos también, es que creo que si algo hemos aprendido estos 2 meses ha sido a utilizar la tecnología como una herramienta, no como consumo. Hemos aprendido pues, a hacer videoconferencias, a montar un programa online, ¿no? Completamente. Hemos aprendido, no sé, a que no hace falta que estemos viajando todo el rato para estar toda una empresa conectados, ¿no? Por ejemplo, o que las conferencias también pues, se pueden adaptar. Entonces, todo eso obviamente tiene por debajo la tecnología y yo creo que es algo positivo. Para la educación creo que es algo clave, creo que lo que vamos a vivir en ese proceso, como decías, de ser adivina, periodos en los que vamos a tener que estar confinados, periodos en los que se va a poder atender presencialmente, quizá obviamente con restricciones de aforo, ¿no? Pero yo creo que vamos a vivir situaciones nuevas. Creo que estaremos mejor adaptados que lo que nos ha pasado ahora ya desprevenidos y yo creo que todos hemos aprendido de esto para bien o para mal. Y lo que espero desde la parte tecnológica que me toca a mí y desde, pues, no sé, el gobierno, Ministerio de Educación, universidades y demás, es que den también recursos, ¿no? Porque una de las cosas que sí que hemos observado, yo que he estado un poco trabajando este tema estas semanas por un cliente también en el trabajo, pues una de las cosas que sucede es que hay muchísimas brechas que se van a acrecentar. O sea, por un lado está lo que decía Javi, que viene a lo que hace el profesor, ¿no? Cómo aborda esas clases, qué tipo de material genera o cómo se adapta, pero existen brechas sociales, existen espacios que no están adecuados para facilitar el aprendizaje, pues como pueden ser entornos familiares, ¿no? Y incluso entornos rurales, que a veces se nos olvida. Y ahí yo creo que esa va a ser el gran kit de la cuestión, ¿no? ¿Cómo consigues mantener a todo el mundo en ese espacio que ha sido hasta ahora, pues esos colegios, institutos y tal que te abstraen, ¿no? del clima que puedes tener en casa o a nivel económico y demás? ¿Cómo transformas eso de igual manera, pero online o con periodos presenciales? Eso creo que va a ser el gran reto por parte de todos. ¿Y qué le dirías a las profesoras y a las maestras mujeres con respecto a esa labor que tienen en sus manos? Porque somos la inmensa mayoría, en porcentaje. ¿Qué les dirías? Pues que no tengan miedo, sobre todo, que ya han probado, no sé, metodologías nuevas, han probado herramientas nuevas y al final todos ganamos, ¿no? O sea, si estamos conectados, al final es la forma de intentar seguir esa rutina. Entonces les diría eso, que se animen a explorar y bueno, que intenten buscar también qué medidas o qué herramientas tecnológicas pueden utilizarse para impartir su materia.
no sé, a mí me contactan muchas veces profesores preguntando, pues oye, es que yo doy geografía, ¿no? Pues hay alguna aplicación que yo pueda utilizar o cómo les puedo enseñar, no sé, algún simulador. Nos preguntaban también algunos profesores universitarios, pues de prácticas, ¿no? Pues qué pasa con toda esta gente que estudia veterinaria, por ejemplo, o farmacia, ¿no? Necesita un laboratorio. Pues igual es que tenemos que irnos a la realidad virtual, ¿no? Y a empezar a modelar todos esos laboratorios. No sé, es como dar, digamos, dejar volar un poco la imaginación y obviamente con los medios que tengamos disponibles, pues intentar dar una solución o al menos tratar de buscarla. Y ahora ya, la artística al final, que nos va a dejar aquí con el buen sabor de boca de lo que sería esa A de arte metida ahí. ¿Qué dirías a las mujeres dentro de la profesión docente con la tecnología, pero además con esa parte que de adivinación, que tenemos que tener la bolita porque nos están avisando que seguramente puede repetirse, que puede haber otro pico, o sea, que tenemos que tener previsto en ese margen de no se sabe qué tiempo ni cuándo, que de repente puede haber otro cierre. Y ya hemos visto que la parte artística es importante. ¿Tú qué dirías, Cristina, como mensaje para que se meta esa A sí o sí? Bueno, yo recuperando un poco y enlazando con lo que ha terminado de decir Nerea, creo que también un problema que hay pues, de no atreverse quizá a utilizar estas herramientas es un poco, venimos a lo mismo, porque no se establece la mezcla entre disciplinas, porque se separa mucho, porque un profesor es un profesor y se tiene que encargar de enseñar, pero no de otras cosas. Hay que abrir un poco la mente, tanto la sociedad en el tema tecnológico, en incluir la tecnología como un medio, la creatividad, meter un poco ese detonante de arte también como un medio, porque es importante sobre todo para expresarse. O sea, como ya sabemos o queremos creernos, que nos dicen, todo el mundo respeta que cada niño, cada alumno es diferente, pero al final la metodología del aula la mayoría de las veces es tratar a todos por igual, el mismo examen. Entonces, el arte es un medio de expresión importantísimo, donde puedes además analizar cómo es cada persona. O sea, y hay que dejar expresarse a la gente, y sobre todo en este tiempo. Es un modo de expresión, es un modo de desahogo, es imprescindible, desde luego. Y salud mental, ¿no? Porque cuando te expresas y sacas por cualquier tipo de lenguaje todos tus miedos, tus incertidumbres, tu gestión de la incertidumbre, de alguna manera puedes sacarlo con el piano, lo puedes sacar con un maker, lo puedes sacar con algo, pero te estás construyendo y asegurando tu salud mental en ese momento. Bueno, pues yo nada más que puedo decir gracias y dejarle a Jesús que os despida, pero para mí ha sido un verdadero placer poder mostrar a la sociedad que estabais ahí, que no nos hemos inventado nada, que encima tenéis unas carreras de lo que dicen brillantes, que ya sé que no os gusta decirlo, pero sois los tres muy triunfadores en lo vuestro, y además sois el claro ejemplo de que la universidad, la ciencia y la investigación hace falta para la sociedad y vosotros la devolvéis a la sociedad. No para que se copien o se hable solamente de los máster que se han copiado. No, de eso no queremos hablar de la ciencia como vosotros. Y como siempre os digo, me encanta pagar los impuestos para que salga gente como vosotros. Jesús, es tu turno de despedida. Bueno, nada, darle las gracias a los tres, esperar que hayan disfrutado la gente que vea el programa de su experiencia y sus conocimientos. Que no se queden ahí, que si no los conocían busquen su labor, que es muy amplia y muy interesante de los tres. A Cristina la conocía y la seguía en las redes, a Nerea la conocía a través de mi hijo Carlos, que lo conoce a ella, y a Javier pues he tenido la fortuna de conocerlo en persona y ya, como he dicho, no solo aprender de sus amplios conocimientos, que son bastantes, cualquiera que lo quiera saber puede investigar un poco su trayectoria y el valor que ha tenido en su toma de decisiones para convertirse en un divulgador de la ciencia. Acompañado de todo eso como una persona súper afable y súper amable en el trato con todas las personas, alumnos, profesores, con quien sea. Pues nada, muchas gracias a los tres y hasta otra ocasión. Hasta pronto. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Qué interesante ha sido, Mercedes, esta tertulia con nuestros tres invitados. ¿Tú crees que se quedará aquí o que esto irá más y que tendrá mayor seguimiento en las redes?
Pues yo no sé las redes, pero desde luego aquí no se queda, porque ellos son un poco la gente joven que nos viene a decir lo que ya está también pasando. Por ejemplo, Andreu Bea, que sabes que fue uno de los libros que yo leí para la tesis doctoral, y el movimiento que hemos visto en la tele con los robots que van a trabajar sobre los famosos test y van a poder leer más, y todo lo que han hecho con el COVID Warrior. También tenemos a Nuria Oliver, que es una fantástica en análisis de datos y que, bueno, sabes todo lo que divulga y lo que está haciendo, y está al mismo tiempo que divulga investigando sobre los propios datos y pasando cuestionarios que todo el mundo responde abiertamente en Twitter rápido, con lo cual tiene una base de datos impresionante para poder ir analizando sobre la marcha. Luego tenemos a Concha Monge, que no ha podido estar hoy, aunque la llame, porque está con esos exámenes virtuales que de la universidad y demás, pero que es una investigadora ahora mismo y una divulgadora en la parte blanda de los robots, en el cine, en mucho que decir. Elena García Armada, que ya sabes que es nuestra ídolo del exoesqueleto y que tiene ese proyecto humano tan bonito. Es decir, que este programa solo quería ser la punta del iceberg de que no haya cuñadismos científicos, de que tengamos la mente abierta, de que escuchemos qué se está haciendo, porque claro que hay ciencia, claro que tenemos cosas, pero necesitan ayuda, necesitan inversión, y como hemos visto, muchos de los proyectos se han caído de donde ellos ganan el dinero o donde están, o mucha ciencia se dejó de apoyar por otra serie de factores que no vamos a entrar ahora, de la sociedad que consideró que había que dar mucho dinero a alguna actividad y nada de dinero a la ciencia. La ciencia era necesaria, tenía que estar ahí, como lo es el arte, como es las humanidades. Y mi gran mensaje final tiene que ser para Margarita Salas. Creo que como mujer, como investigadora, como científica, como patentes, y como ese programa de La Sexta, ¿no? De cuando preguntaban y mujer tenías que ser, y dijo, yo he vivido la doble discriminación, primero por mujer, cuando era científica y joven, y luego al final de mis días por la edad. Entonces creo que en este momento de pandemia tenemos que hacer esa llamada a Margarita Salas, lo que representó y dónde hay que mirar. Y para no cerrar, si te parece, te traigo la sorpresa de hoy, que no es ni más ni menos, Jesús, que un monográfico por primera vez tratando aspectos que no se han hablado de ellos o que se han hablado por separado. Es la robótica y la inclusión en sentido amplio. No solamente incluir a la mujer, no, queremos género-persona. Incluir es también incluir muchos aspectos de los que tenemos en el aula todos los días, en la diversidad y en la pluralidad. Es fomentarnos la brecha, pero además es que tenemos la gran suerte de poder mostrar por fin algo que en este momento de pandemia yo creo que cobra actualidad, y es qué pasa con las pequeñas empresas que tenemos aquí y que no utilizamos o que utilizamos en manera sesgada porque teníamos un precio más barato en otro sitio que no voy a decir, pero que ahora se está demostrando que cuando tienen que llegar las mascarillas o cuando tiene que llegar calidad en un producto que se ha pagado y que ha sido difícil el trámite, llega en un estado deteriorado o no apto de calidad, de un baremo de un estándar de calidad. Y eso no sucede a un partido o a otro, no sucede como sociedad global. Sin embargo, como sociedad local, tenemos a esas empresas de robótica que están ya apostando con los docentes y que en este monográfico que vamos a presentar ahora salen de la mano, y hemos hecho dos secciones. Por un lado, lo que es la práctica docente reflexionada desde, igual que estamos hablando ahora, en una tertulia, donde lo mismo está la universidad, que está uno de infantil, que está uno de la 11, que está ese diálogo, ¿no?, que nos ha hecho ir creciendo en Robótica por la Igualdad, que fomentaron un día, pues como ahora, de que Antonio Ruiz le dio y dijo, es que no me gusta lo que está pasando, y Gorka dijo, venga, vamos a ponernos, y a partir de ahí salen cosas. Entonces lo vamos a presentar, el monográfico, lo vamos a presentar desde la mirada de Gorka y desde la mirada de todo lo que ha hecho Hisparrock, porque la Semana Europea de la Robótica tenga un día central, un evento central en España, donde nos reúna a todos, a la universidad, a las empresas, a los docentes, a la investigación y a esas empresas pequeñas que tienen en el grupo educativo, donde no trabajan solas, sino trabajan coordinados, haciendo saber hacer
para que no haya brechas, o intentarlo al menos, para que haya préstamos y para que todo el mundo tenga robótica de todos y para todos, pero no para jugar o programar, sino para humanizar el uso que se haga de esa programación, de esa robótica, incluso con la A del arte. Así que, si te parece, pasamos a poner 2 vídeos que estaban ahí, pero que representan de dónde venimos, como les hemos preguntado a nuestros tertulianos, de dónde venimos y dónde queremos llegar, o hacia dónde queremos caminar. Entonces empezaremos por qué es Robótica por la Igualdad, con Gorka, y luego seguiremos con Ricardo, que es el representante ahora de la plataforma ISPAROP dentro del grupo educativo, que nos contará un poco desde el evento de Sevilla qué es lo que supone. Y a partir de ahí, por mi parte, ya podríamos despedir. Ok, pues adelante, vamos a verlo. Robótica por la Igualdad es que las mujeres participen de la tecnología, de la programación, del diseño. Robótica por la Igualdad no es que solo haya mujeres, solo para mujeres y solo entre mujeres. Sí es crear pensando en que tenga una repercusión social, pensando en actividades de aprendizaje y servicio. Eso sí es Robótica por la Igualdad. No es Robótica por la Igualdad participar en concursos, intentar ser el mejor, competir con los demás. Sí que es que hagamos circular el material que tenemos, que informemos unos a otros, que nos ayudemos, que colaboremos entre nosotros. Eso sí es Robótica por la Igualdad. No es guardar lo que tenemos para nosotros y solo para nosotros. Tener una impresora en 3 dimensiones y poner todo el colegio lleno de carteles en braille. No es tener una impresora 3D y guardártela para ti. Sí es cuando los abuelos, las abuelas, las personas mayores cacharrean con sus nietos, trastean, tocan. Eso es Robótica por la Igualdad. No es cuando no tenemos en cuenta a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, cuando no estamos en ese proceso de acompañar. Sí que es que la ropa se llene de tecnología, que la programación sea un medio para llegar a la fantasía, al cine, al arte. No es cuando no exploramos campos diversos de la vida cotidiana. Sí es cuando los que saben más enseñan a los que saben menos, cuando los mayores enseñan a los pequeños. Eso es Robótica por la Igualdad. No es cuando es una asignatura que se aprueba. Robótica por la Igualdad es un soy porque somos. Es una manera de hacer las cosas. El sí o el no depende de ti. Os cuento un poquito quiénes somos y por qué estoy aquí. Yo soy Ricardo Muñoz, trabajo para Prodel, nos dedicamos a equipamiento didáctico, pero mi papel aquí, mi papel desde hace ya casi un año, es aunar fuerzas, aunar a profesores, universidades, empresas, gente con motivación común en la difusión de la robótica, en la difusión de la igualdad, de la integración, de la inclusión, y de esa inquietud, como bien ha dicho Lía, recojo el testigo yo en ISPAROP de Lía, no podía recoger un mejor testigo. Pues nos dedicamos a eso. Podía parecer en principio que somos empresas, somos competidores, pero más allá de eso, pues se ha aparcado un poquito los intereses de cada uno de nosotros, que bueno, al final para poder mantenernos, pues esos intereses tienen que seguir ahí. Pero hemos decidido aparcarlos y sumar en lugar de dividir o restar. Son parte principal de los objetivos que tenemos como plataforma, como asociación. El hacer un frente común, llegar a administraciones, llegar a universidades, llegar a donde de otra manera cada uno por nuestro lado igual no habríamos conseguido llegar. Nos juntamos con gente de bien, nos juntamos con gente que nos lía y nos dejamos liar, y gente que nos acoge, y venimos a contaros nuestras locuras. Os voy a contar un poquito retos así conseguidos durante estos años en ISPAROP, pues desde visibilizar la A de STEAM, que estaba un poquito denostado, dejada de lado. Contamos con gente maravillosa, como podéis ver en la primera imagen, haciendo auténticas locuras. Contamos con gente muy puntera, como la imagen central que veis, GMV, las instalaciones de GMV,
una empresa referente mundial en aeroespacial, podríamos decir. Hemos hecho publicaciones donde tienen espacio gente de divulgación científica, profesores, docentes, empresas, contando su buen hacer, su know-how y haciéndolo llegar a todo el mundo, que al final es de lo que se trata. Colaboramos con entidades, como podéis ver en la última imagen superior, en este caso era para ayudar a alumnos que tienen problemas de adaptación, problemas mentales, y pues montamos jornadas. En ese caso era Mujer y Ciencia. Veis en las imágenes de abajo, por ejemplo, Academia del Cine. Academia del Cine está ayudándonos mucho y estamos ayudándoles nosotros a ellos también. Hemos contado con el apoyo de Casa Real. Tenemos unos kits viajeros a disposición de cualquier centro educativo de España que nos los puede solicitar, y lo único que se pide a cambio es que hagan un pequeño análisis de lo que les ha llegado y cómo lo han utilizado y si les es válido o no, que al final eso es lo que nos sirve también a las empresas para saber si los materiales con los que trabajamos pues son realmente útiles para los alumnos, que al final es lo que queremos. En la zona central veis un sello, es el sello de calidad de Hisparrop. Tenemos un compromiso de calidad y buenas prácticas en la asociación que a los que sois ya docentes o a los que lo seréis en breve, os debería de servir mucho para saber si lo que os está llegando realmente responde a unos estándares de calidad, a una gente que realmente está moviéndose por vosotros y haciendo las cosas bien. Dentro de muy poquito tiempo, espero, ya podéis empezar a verlo en diferentes materiales, en diferentes formaciones, y si ese sello está presente significará que ha habido mucho trabajo detrás. Por último, la última imagen, no menos importante, que bueno, la veréis en un ratito, así que tampoco voy a hablar mucho de Nerea. Contamos, como he dicho en un principio, con gente maravillosa que se deja liar por nosotros, y no digo más porque luego la podréis escuchar. Vengo de Prodel, como os he dicho, vengo de Hisparrop, recojo testigo, y eso que implica pues que te toca viajar a Bruselas y entenderte con gente de toda Europa, contándole lo que estamos haciendo aquí los locos españoles, metiendo robótica, educación, inclusión, igualdad, arte, y se vuelven locos. Se quieren apuntar a todo. Aunque no lo creáis, somos referentes a nivel europeo en innovación educativa, robótica e igualdad. En el mapa que estáis viendo, para que os hagáis una idea, aunque no está muy actualizado del todo, pues podréis ver que en España ahora mismo somos referente europeo, como he dicho, en número de actividades realizadas en la Semana Europea de la Robótica. Probablemente durante estos 2 días en los que no he actualizado esa imagen, pues todavía hayamos sumado algunas decenas más de actividades en el mapa de España. Estos son algunos de los ejemplos de la última reunión, allí en Bruselas, como digo, en las que, pues bueno, desde, como ya nos han escuchado otras veces hablar de ciertas cosas, pues ya se habla de reciclaje, arte, todo mezclado con robótica. Se habla también de qué necesitamos para que todo esto que queremos llegue a todos los centros, desde las ciudades más grandes hasta los pueblecitos más pequeños, y hicimos diferentes grupos de trabajo. Como veis, los diferentes flipchart, con grupos de trabajo, pues se sacaron conclusiones, y yo creo que se nutrieron bastante de las ideas que llevamos, y que sepáis que llevamos el mensaje a Bruselas también de vuestra parte. Gracias a toda esta gente maravillosa y toda esta locura, pues nos vamos encontrando en diferentes eventos con gente, ya digo, que se deja liar. Y en este caso pues ha surgido que este año estamos, la Jornada Europea de la Robótica en España está hermanada con Argentina. Néstor Balich y Susana Darín, de allí de la Universidad Abierta Interamericana, decidieron sumarse, y además sumarse sin complejos. Han abierto laboratorios, han hecho charlas, han hecho talleres,
Y todo esto lo han retransmitido en streaming, utilizando también los hashtags de la Semana Europea de la Robótica. Y eso también pues, nos ha dado todavía más fuerza, más repercusión internacional y, si cabe, más peso aún en Bruselas, en Europa. No puedo adelantar mucho más, pero posiblemente el año que viene a Argentina le sumemos Estados Unidos. En breve tendré reuniones en ese sentido, pero para que veáis que realmente no es un decir que tenemos peso y repercusión, sino que realmente se nos quieren sumar los demás. ¿Dónde radica la fuerza de Hisparrop? Pues un poquito ya hemos ido contando. Robótica por la igualdad. Estáis viendo en la primera imagen, veis una de las reuniones que tienen, a las que me debo sumar en breve, para que no me tiren de las orejas. Nos abren laboratorios punteros a nivel mundial, como puede ser el que estáis viendo en zona central, que es GMV también, en donde nos enseñaron cómo se programa un satélite calculando la velocidad de los giros que tiene que dar, algo alucinante. Veis también aula de la experiencia, experiencias con mayores, es un proyecto maravilloso. Se nos suman organismos como CEDETI, que nos abren sus puertas y se animan a colaborar y a ayudarnos y enriquecernos. Las universidades, por supuesto, Carlos III, Alcalá de Henares, en este caso la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla. Las ferias cada vez nos piden más colaboración, que estemos presentes, porque al final el que tengamos esta repercusión también les da a ellos la misma repercusión y es un poco de un ente cordial. Nosotros les ayudamos y ellos nos ayudan. Y claro, no podemos dejarnos a la Academia del Cine, que nos abrieron sus puertas, nos acogieron, nos hicieron una proyección y luego hubo una mesa redonda maravillosa. Roskilde Festival igualmente colaboró con nosotros. De ahí que proponga yo el hashtag sumar sinergias. Por último, simplemente los agradecimientos. Esto no sería posible sin tanta gente. No voy a leerlo todo entero, pero vamos, la universidad que nos ha abierto sus puertas, los profesores de siempre que se animan a colaborar con nosotros, gente que se empeña en que esto salga adelante, aunque por momentos parezca que no. Empresas que este año pues me he puesto muy pesado, ya lo siento, y les he animado a que por favor apoyaran el evento, y gracias a eso pues hoy contamos aquí con bastante gente, con muchos materiales y bueno, pues nos han dado ese soporte económico que hacía falta para poder venirnos todos a Sevilla. Y bueno, pues simplemente gracias a todos por hacer que al final del túnel viéramos Sevilla. Vamos a ir despidiendo ya, Mercedes, el programa de hoy, no sin antes invitarles al del próximo jueves, que tratará de arte y traerá algunas sorpresas que a buen seguro les van a sorprender, para la redundancia. Jesús, dos cosas. La primera, agradecerle a Carmela de Hisparrop el montaje que ha hecho del monográfico, y esta vez no le toca a Potachov, aunque seguimos recomendando que lo vean. Le toca a Garbiñe, que tanto nos ha ayudado a poner en dibujo, en arte, en pensamiento, esas ideas inclusivas y esa manera de entender la robótica de otra manera estética y ética, como ha contado Cristina en su conversación anterior. Así que, por mi parte, deseando ver a quién nos traes el próximo día, el jueves, para el programa de arte. Pues nada, muchas gracias a todos y hasta el próximo jueves. Hasta luego.